Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, Mancito.ux. De la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. Segunda parte de este pequeño análisis o esta pequeña reflexión sobre el libro Investigación UX de Jorge Barahona, que lo van a ver justo por acá. Bueno, acá también les voy a dejar la parte 1 de este pequeño análisis para que lo tengan en cuenta y pues tengan un contexto. Vamos entonces en este episodio poder conversar sobre un tema importante que se relaciona mucho a la cultura latinoamericana, ¿ya? Y parte de esto es un pequeño fragmento que tiene el libro que me pareció súper interesante, que pues lo quiero traer a este espacio. Dice de esta manera: la cultura empresarial latinoamericana es agrícola. Está acostumbrado a vivir de recursos naturales, donde el recurso humano es un número y los clientes son la consecuencia del manejo de los medios de comunicación a través de la publicidad interruptiva. Eso es súper interesante porque nos habla un poquito acerca de cuál es el contexto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mentalidad o en este caso, como dice, la cultura a nivel empresarial? Y es muy común escuchar que a veces se considera a las personas como un número, ¿ya? Yo he escuchado muchas veces y es un poco duro, así decirlo, aunque es un tema real, en el sentido de que, ok, dentro del área de recursos humanos, ¿no es cierto? Como lo que he podido conversar con algunas personas de este medio, claro, cada persona representa un número, ¿no es cierto?, para la organización, hablando específicamente de el talento, ¿no es cierto?, que se conoce como el talento humano. Pero si lo vemos del otro lado de los clientes, de los usuarios, muchas empresas los ven como un número, simplemente porque cada persona que llega, fruto de una campaña de publicidad en redes o fruto de, por ejemplo, hacer una activación, digamos, dentro de un espacio que, bueno, ahora ya no es tan así común como antes, pero cada persona que es como captada por estas estrategias, por así decirlo, representa una venta, puede representar un posible cliente, donde, como decía esta parte, es el centro muchas veces de las decisiones al final, o sea, simplemente verlos como un número, más no como las personas que son, como lo que mencionaba en la parte 1 de esta pequeña reflexión, el no construir la empatía de conocerlos específicamente y simplemente la intención de poder lograr un objetivo, digamos, a nivel de negocio y olvidarse que son personas y no solamente números, ¿no? Entonces, en en este contexto, perdón, muchas veces eh, los usuarios han quedado como en segundo plano, ¿no es cierto? Como son como el resultado de las campañas que se hacen, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas pudieron ser impactadas? ¿Cuál es el número de los usuarios que vieron, ¿no es cierto? Esta publicación, por así decirlo, cuando asiste pauta, que de hecho está bien, o sea, al fin de cuentas es parte de, o sea, tú tienes que lograr de alguna forma captar a más gente, sí, pero hay que verlos más allá de solamente captarlos, sino entender qué pasa después, ¿ya? Y ese es el punto que voy. ¿Qué es lo que pasa después de que las personas entran, ¿no es cierto?, a tu sitio fruto de haber visto un lead en específicamente? Llenan este formulario que les dicen, por ejemplo, para la compra o siguen los pasos para hacer el registro, etcétera. ¿Qué pasa luego? ¿No es cierto? Y es ahí el punto importante donde muchas veces el usuario como que se topa, ¿no es cierto?, con una realidad diferente, en la que el producto no es lo que estaba pensando y el producto no es lo que en verdad le habían prometido que es, ¿no es cierto? Y hay veces que viene el punto de, ok, la estrategia funcionó, sí, llegó a las personas que se tenía que, digamos que se llegar, pero cuando la gente empieza a utilizar el momento de la verdad, donde te das cuenta que el diseño del producto como tal, el core del producto, no resuelve ese problema. Y ahí es lo que tenemos el tema de solo pensar en los usuarios como un número, ¿no es cierto? Y no entenderlos de por sí, sus necesidades para poder diseñar productos
que vayan acorde a su necesidad, ¿no es cierto? Lo cual, en este caso, va a generar, digamos, a nivel positivo la confianza de que los usuarios se sienten satisfechos, pueden incluso ellos ser embajadores del mismo producto hacia otros, ¿ya? Entonces, esto es interesante porque parte de lo que el libro también nos dice, ¿no es cierto?, es que esta visión cortoplacista y centrada en la producción, nada más, como yo lo que decía anteriormente, centrada netamente en producir, en captar más gente, en que tú generes ventas, pero te olvidas del otro punto cuando ya tu usuario o tu cliente es tu cliente, ¿ya? Y en ese proceso entender como producto qué puedes mejorar. Esto también tiene un punto en que de alguna forma impide, ¿no es cierto?, la aplicación de las estrategias de diseño de experiencia de usuario, ¿no es cierto?, o experiencia del cliente, donde las decisiones que se toman como producto, ¿cierto?, están más enfocadas en cómo puedo vender más en vez de qué hacer para que mi producto resuelva el problema de la gente. Algo tan simple, algo tan común, por así decirlo, es el tema cuando tú te suscribes a un servicio. Ya. El punto clave es que a veces te venden muchas cosas. De hecho, recientemente me pasó con una operadora a la que yo me cambié. Entonces, cuando me explicaron todo lo que yo podía obtener, que de hecho yo estaba en otra, en la que la decisión de cambio fue por el costo. O sea, yo decía, pago tanto y no tengo tantos beneficios como había escuchado de otros compañeros que ellos sí tenían muchos más beneficios e incluso pagaban menos que yo. Entonces dije, ok, voy a tomar la decisión de cambiarme por el tema de costos y por el tema de costo y beneficio. Cuando quise utilizar supuestamente uno de los beneficios, que era una plataforma a la que con el plan que yo sí tenía contratado ya, o sea, que incluía dentro de mi plan, oh sorpresa, entro y dice que tengo que contratar un paquete de esa plataforma. Entonces yo me quedé como que, ok, o sea, yo pensando que yo así la tenía era para justamente ver un partido. Y me quedé pensando, dije, ¿por qué me vendieron algo? ¿Cierto? ¿Por qué me hicieron como que tal vez me dieron información solo por captarme la atención? Pero en verdad el paquete del producto, todo lo que tiene, no es lo que me están diciendo. Entonces ahí claro, prácticamente era tomar la decisión de contratarlo, ¿sí? Que para eso dije, ok, voy a contratar este producto, ¿ya? Dentro de la misma plataforma como tal. No se pudo. Me tocó hacerlo por fuera. Claro, y cuando me di cuenta del costo, dije, o sea, estaría pagando casi la misma cantidad que el plan, ¿ya? No le di mucho sentido. Entonces decía, ok, o sea, ¿por qué razón te venden algo que no es cierto? Y eso es lo que iba. O sea, a veces la experiencia solo se centra en captar a ese seguidor, a ese cliente, pero el core del producto no es el mismo. No es el mismo, o sea, no tiene la misma intención ya de retenerte. Simplemente te venden y ya, simplemente. Y se olvidan incluso de mejorar desde la interfaz, desde las interacciones, incluso la parte postventa. Recientemente yo hice una pequeña recarga de unos megas que así necesitaba. Por la aplicación, ¿no es cierto? Sale que yo ya tenía los megas acreditados. Inmediatamente me llega un mensaje de texto que lamentablemente que no se hizo y que tengo que llamar a un número. Obviamente esto no tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo, pero si te fijas, toda esa experiencia se centra inclusive acá, en una recarga pequeña, que no pueda hacerlo por la aplicación y que me toque llamar y tenga que esperar y tenga que hacer todo un ejercicio bastante difícil, largo. No sé si sea fácil o difícil, nunca lo he hecho. Pero ¿para qué? Pones una funcionalidad en un lugar que no te va a servir. Al fin de cuentas, el resumen de todo esto es que muchas veces nos centramos solamente en producir, en captar leads, en captar prácticamente nuevos usuarios, pero no nos centramos en la experiencia que van a tener, ¿ya? Y es un punto clave y es un llamado importante a, ojo, no solamente está la estrategia de marketing, sino que te tienes que sentar y si no, tienes que replantearte como empresa qué estás haciendo prácticamente para
construir experiencia si dentro de tu producto como tal. Porque los usuarios se van a desencantar si es que les estás, uno, vendiendo algo que no es, y si no, de lo que le estás vendiendo y compraron no les funciona, simplemente van a utilizar o van a buscar otra opción, ¿ya? Entonces es importante que se pueda considerar, y esto tiene mucho que ver con lo que decía antes, que la cultura es importante, la cultura centrada en el usuario es necesaria. Tenemos que, digamos, desprendernos del enfoque de solamente producir, del enfoque agrícola, como lo que decía este libro, de simplemente un número nada más, y centrarnos en el usuario netamente. Entonces, parte importante de lo que dice el libro es que para superar esta mentalidad necesitamos adoptar un enfoque centrado en el cliente. Las empresas latinoamericanas deben replantearse sus modelos de negocio y sus relaciones con los empleados y los clientes, ¿ya? Y esto es interesante porque a veces podemos solo pensar en el cliente final y no pensamos en nuestros clientes internos, que son los empleados, aquellos que prácticamente sostienen la actividad de las empresas. Entonces, una cultura centrada en el cliente, en el usuario, no solamente mira al usuario final, sino mira a los usuarios internos, ya que es también súper importante considerarlo, porque para nadie para nadie es oculto que gran parte de las personas de Latinoamérica, lo digo porque sé de este mercado un poquito de lo que he conocido e investigado, no sé de los otros, gran parte de las personas son o tienen la sensación de estar insatisfechas con lo que hacen. Y necesariamente uno puede deberse a muchos factores, ¿ya? Pero gran parte es la experiencia que tienes como empleado, ¿ya? El hecho de que no tengas como la libertad de poder tener como las oportunidades que necesitas, el hecho de que tengas un horario flexible, el hecho de que tengas tiempo para ti, el hecho de que tengas una compensación acorde a lo que haces, el hecho de que la empresa se preocupe por tu bienestar y no solamente porque seas un número más, viene el otro aspecto. Entonces, fíjate que la experiencia no solamente se centra en diseñar cosas, sino también en construir una cultura interna dentro de la misma empresa. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia inclusive de los usuarios, que son los empleados y quienes dan la cara hacia los usuarios finales. Entonces, espero que te haya gustado esta segunda reflexión de este libro y que prácticamente sea de tu utilidad e interés. Así que nos vemos en el siguiente episodio.